agrada escuchar eso. Este es uno de los himnos más conocidos, no tanto por la iglesia, aunque debería ser por la iglesia, pero es conocida por la famosa película de Titanic. Y en realidad, esta es una de las perspectivas que como creyentes necesitamos tú y yo saber qué es lo que va a suceder el día que nuestros ojos se cierren. Saber en dónde vamos a estar y con quién vamos a estar. En dónde vamos a amanecer y quién estará a nuestro lado. Qué gozoso. Este es un himno maravilloso. En inglés se llama Nearer to Thee, O God, y es majestuoso. Ya tendremos tiempo de hablar de la compositora y de quien hizo posible dar a conocer a lo largo de todas las edades, a través de mantenerse fiel, firme ante el inminente naufragio, porque él sabía la razón por la cual estaba ahí. Y antes de temer, él sabía que era la antesala para encontrarse cara a cara con su glorioso Señor. Por eso, tú y yo necesitamos estar preparados. El día y la hora para ti y para mí es desconocida. No hay día, no hay edad. Todo llega inesperadamente. Pero qué glorioso momento será cuando entonces podremos cantar más cerca de ti, oh Dios. Amén. Esa es mi esperanza. Espero que tú la compartas. Que sea tuya también. Que puedas decir, todo esto un buen día desaparecerá. Pero un buen día por la eternidad con mi Rey y Señor permaneceré. Bien, mientras buscas en tu Biblia, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, sí lo tiene tu Biblia, yo lo acabo de ver, porque a veces no lo encontramos. Y tenemos demasiadas cosas en común con quien experimentó lo que hoy vamos a tocar. Vivimos a lo largo de nuestros años y desde el día que conocimos al Señor, nuestra fe empezó a adquirir solidez, una fortaleza, y aprendimos a ir orando, buscando, pidiendo a Dios su intervención en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque hubo procesos donde su respuesta parecía nunca llegar, se desarrolló nuestra fe. Aprendimos a depender de Dios en medio de todas esas condiciones críticas. Y en ocasiones dábamos por asentado que Dios iba a enviar, todo lo que necesitábamos simplemente porque le pertenecíamos. Nos llevó a momentos difíciles, estrechez, donde nuestra mesa no se veía tan plena. Momentos donde nuestros recursos financieros eran tan volátiles que no alcanzábamos a enfrentar nuestros compromisos financieros. Y mientras más las necesidades apremiaban, nuestra fe nos demandaba más cerca de ti, oh Dios. Más cerca de Dios. Porque mientras más necesidad, mayor es nuestra dependencia de Dios. Y no es que sea simplemente un refugio para ser irresponsables y olvidar nuestros deberes, sino nuestra fe es el medio a través del cual Dios obrará para hacer posible lo imposible. Porque mientras más cerca de Él estamos, menos angustia, menos temor, menos crisis, menos estrés. Y es donde podemos descansar y saber que Dios tiene el control. No nos va a exentar de las condiciones difíciles. Eso necesitamos tenerlo muy claro. Pero sí Él prometió estar en cada una de ellas. No solo con su presencia, sino también con sus recursos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Acompáñame poniéndote de pie, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 10. Y aquí te voy a pedir algo que no es mi plan, pero yo creo que a menos que no la personalices, no tendrá todo el impacto. Verso 7 dice, vino a él, vino a ella, esa palabra, ahí es donde puedes decir, vino a Rolando López, esto, para que ahí tu nombre aparezca.
porque es la única manera cuando puedes decir, es para mí. Dios me está hablando a mí en lo individual. Sea lo que sea, Dios estará a mi lado. Vamos a leerlo y vamos a dar el espacio. Te voy a invitar si lo leemos todos unidos, y cuando llegues a él, sea nuestro nombre. Vino luego a Rolando López palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, subraya esa frase, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Toma tu lugar, por favor. Tenemos tanto en común con Elías. Tenemos diversidad de condiciones a lo largo de nuestros días. Tiempos de grandes victorias, tiempos de logros, tiempos de éxitos, tiempos de prosperidad, donde todo va ascendente. Pero en ocasiones, de una manera en que no nos percatamos, iniciamos un descenso y enfrentamos tiempos críticos de toda índole. Y esta es una lección para el siglo XXI. En otras palabras, para ti y para mí. Porque la palabra de Dios es permanente, inalterable, atemporal. Es la palabra viva y eficaz para cada generación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios nunca va a alterar sus planes. Dios nunca va a cambiar sus propósitos. Lo establecido por Él va a permanecer y su palabra permanecerá para siempre. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Es como aquel canto, no me agrada, que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo diría, ¿dónde están los Elías para buscar a Dios? ¿Qué diferencia? Dios es el mismo en todo tiempo. Su poder no se ha limitado. Sus recursos no se han extinguido a pesar de tantas generaciones que han recibido de lo alto tanto. Y pudiéramos hablar de grandes hombres y mujeres de fe que mantuvieron una constante donde recibían y recibían de lo alto, y Dios sigue deseando obrar de igual manera. No hay necesidad que nuestro Dios no sea capaz de suplir. En su soberanía, Él determina cómo, cuándo y de qué manera hacerlo. La grandeza de nuestro Dios no debería estar en la mesa de la discusión. El cielo y la tierra son la expresión de su capacidad y poder. Él hizo visible lo invisible. Él con una sola palabra cambió radicalmente el universo, porque lo hizo emerger de donde no existía. Esa es la gloria de nuestro Dios. Cada mañana tú y yo experimentamos una expresión, una muestra de su grandeza y majestad. Cada mañana es una oportunidad para reconocer a quién servimos y a quién pertenecemos. Y esto es precisamente lo que nos debemos mantener en esa certeza: al Señor a quien adoro, a quien busco y a quien sirvo. Él no solamente prometió estar conmigo, Él dijo, no te dejaré, no te abandonaré, contigo estaré en cada etapa de tu vida. Gracias, Dios. Esto, por consiguiente, al decir no te dejaré ni te abandonaré, está implícitamente que habrá tiempos difíciles, que vendrán tiempos críticos, pero que no estaremos solos enfrentando la batalla. Él estará con nosotros y a favor de nosotros, y será enemigo de nuestros enemigos. Gracias, Dios. Qué tremendo. Bien, Elías a veces pretendemos creer que era un superhombre, capaz de mover montañas, capaz de hacer descender el fuego, un hombre con un alto grado de impacto divino para hacer que las cosas cambiaran. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia revela que Dios trata con personas ordinarias como tú y como yo, pero que Él se especializa en hacer de personas ordinarias personas extraordinarias. Esa es la diferencia.
Dios trata con todas las personas, es decir, con todos sus creyentes, que somos ordinarios, nadie tiene más ni nadie tiene menos. Ante Él somos iguales. La diferencia es qué hacemos cuando nos impactan las circunstancias y de qué manera Dios puede usar esas condiciones para hacer posible que sucedan cosas más grandes. Elías aparece repentinamente en el escenario de la vida de Israel. Es que Dios es especialista, Él sabe dónde encontrar a quién específicamente para una labor específica. Y este hombre emerge en un lugar oscuro. Y Dios lo envía a declarar una palabra al más perverso rey y a la más perversa de las mujeres, Jezabel. Y cuando él declara la razón por la cual Dios lo llamó, Dios lo envía al anonimato. Y lo envía a un lugar que ya conoces la historia, a un arroyo de Querit, donde los cuervos alimentarían 2 veces por día, le traían carne fresca, no carroña, eso debo asegurarte, carne fresca. ¿De dónde la traían? Solo Dios sabe dónde puede proveerla. El arroyo saciaba su sed y en esa cueva permaneció prácticamente como 1 año. Esto quiere decir que día a día Dios es fiel para suplir nuestras mínimas necesidades. Dios alimentó durante 40 largos años en condiciones inapropiadas, inhóspitas a su pueblo, en un desierto donde no florecía absolutamente nada más que la esterilidad. Pero nosotros debimos aprender que Dios, cuando señala, Dios provee. Cuando Dios envía, Dios respalda. Y es Dios entonces quien hace posible que las cosas sucedan. Dios le había permitido a Elías un tiempo de comunión, un tiempo de relación con él, y durante 1 año experimentó la provisión, el cuidado, pero también durante ese año Dios estaba probando su fe. El propósito de Dios en cada día es que toda circunstancia obre para bien. Y eso en Elías vemos cómo su fe se desarrolló de tal manera que ya nada más daba gracias por la comida, porque sabía que Dios lo había enviado y Dios respaldaría. Y su fe durante ese año estuvo siendo forjada. ¿Por qué? Porque Dios conoce el mañana. Tú y yo no tenemos acceso. Y lo que hoy vivimos y lo que experimentamos tú y yo en ese ayer de los años atrás fueron la preparación, el desarrollo de nuestra fe. Fue experimentar que Dios escuchaba nuestra oración, que cuando le clamamos Él nos respondió. Cuando estábamos en crisis y en adversidad, Dios en su momento intervino y trajo las respuestas para proveernos paz, gozo, descanso, libertad y una certeza de que nunca jamás estaría lejos de nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él no nos va a forzar a tener una fe mayor de lo que no estamos dispuestos a ejercer. Pero Él va a aprovechar cada condición para desarrollar nuestra fe, para alcanzar la estatura que nosotros necesitamos. Tú y yo estamos en un proceso formativo ascendente. Nosotros determinamos si permanecemos en el mismo lugar o decidimos ir con Dios más adelante. Y si anhelamos crecer, madurar, nuestra fe va a requerir la profundidad para lo que el día de mañana vendrá. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos. Hoy tú y yo estamos enfrentando condiciones diferentes, pero difíciles. El pasado debe ser una profecía de nuestro futuro. Si Dios fue fiel en el pasado, Dios será fiel hoy y el día de mañana. Eso es algo que necesitamos recordarnos. La historia que Dios escribió en nosotros y a través de nosotros es para mostrarnos que Dios está dispuesto a darnos oportunidades para hacer posible que las cosas funcionen. ¿Habrá gigantes? Por supuesto que enfrentaremos gigantes.
Habrá tormentas, no lo podemos negar, pero sé quién es el capitán de mi vida. Sé quién estará a mi lado para llevarme adelante. ¿Habrá lágrimas? No lo puedo negar, hemos llorado. Pero cada vez que lloramos en su presencia, siempre Él consuela nuestra alma. Siempre, siempre. Y esta escuela de Elías forma parte para ti y para mí. Y lo será en la medida en que estemos dispuestos a experimentarla. Por eso mencioné que Elías tiene tanto en común con nosotros. Hay un breve destello en el libro de Santiago donde dice que Elías era un hombre, es decir, un ser humano, un creyente como tú y como yo, con un alto grado de vulnerabilidad, pero confiando siempre en Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que lo que vivimos en el pasado, como Elías, nos llevó a creer que Dios es fiel, pero también a aprender a depender de Dios en todo tiempo. Y esa es una de las lecciones más difíciles que como creyentes tendremos, porque aprender dependencia significa cuando los cielos están cerrados, cuando la adversidad confronta, cuando no hay forma de obtener recursos, cuando oramos, tocamos y nada sucede, cuando todo está en nuestra contra. Y ahí es donde entonces la dependencia divina se centra en Dios y en sus promesas. Tú dijiste, Señor, tu palabra dice. Y es ahí donde nuestra dependencia se convierte en algo que se está forjando cada vez con mayor intensidad. Pero permíteme agregar, Dios honrará esa fe, porque Dios honra a quien le honra. Estos procesos son ineludibles y formarán parte en nuestra vida mientras estemos sobre la faz de la tierra. Pero es ahí donde nuestra fe adquiere fortaleza, profundidad, para saber que pase lo que pase, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Qué maravilloso es. El Señor le dijo a Elías, se secó el arroyo, los cuervos ya no vendrán. Y a veces estamos más interesados en nuestros propios recursos, en saber cómo lograr generar riqueza o cómo lograr obtener ingresos, y se nos olvida que los medios no son la fuente. Dios es la fuente. Dios es el proveedor. Él es quien abre los espacios. Él es quien cierra puertas o abre puertas. Él es quien determina cuándo, cómo y dónde. Él enriquece y Él empobrece. Él da y Él retira. Él es el soberano. Pero tú y yo conocemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como un Padre amoroso. Un Padre que tiene cuidado de nosotros. Y su provisión nunca se escatima. Pero ante las circunstancias de nuestros vaivenes diarios, nos encontramos en que estamos siendo forjados para algo más grande el día de mañana. Y hay una palabra que quizás no la recuerdes, pero el Señor le dice a Elías, he dado la orden. Recuerda. Él da órdenes, no pide favores. Es ahí donde tenemos que tener la certeza que cuando Dios dice, eso se hace. Cuando Dios declara su palabra, no hay nada ni nadie que limite que el poder de Dios alcance lo que tanto necesitamos. Pero mientras esa orden se cumple, hay dos aspectos sobresalientes que necesitamos desarrollar. La primera se llama obediencia. Y la obediencia es la decisión de caminar en armonía con lo que conocemos y la revelación de Dios. Eso se llama adherirnos a su propósito.
sumarnos a los intereses del cielo, hacerlo a la manera como Dios requiere. La obediencia es algo que tiene que ver directamente con lo que conocemos. Obediencia y conocimiento son dos factores indivisibles, porque la palabra obediencia procede de lo que escuchamos. ¿Te das cuenta? Por eso en ocasiones cuando un cristiano dice, es que yo tengo una fe ciega, no, me pone en crisis. Un creyente debe ser capaz de entender y comprender con su capacidad intelectual lo que Dios dice. La obediencia entonces no es algo ciega, es lo que conocemos de quien lo dice. Eso se llama obediencia. De esta manera, nuestra condición de bendición estará en relación con la obediencia. Recuerda eso. La condición de la bendición está en relación con la obediencia. Y eso es algo que yo voy a determinar. Porque sin obediencia no hay bendición. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Eso debemos subrayarlo. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Y aún la obediencia es a pesar de las consecuencias. Eso es importante. Moisés le fue ordenado ir con Faraón, que dijo, ay Señor, ¿cómo me mandas con ese? De ahí vengo, de ahí salí, y me envías con ese. Dios le dijo, ve. Y su obediencia fundamental para lograr el propósito de Dios. Dios va a pedir o hacer o que tú y yo hagamos algo en obediencia. Y es donde luchamos porque no es acorde a mi interés, acorde a mi plan, acorde a lo que yo quiero. Pero la obediencia determinará nuestra madurez, nuestro crecimiento. Y hacerlo a su manera es la garantía de que Dios estará con nosotros. Elías pudo haber dicho, ay Señor, ¿cómo puedo ir con una viuda? Son las más pobres. ¿Cómo me envías con una mujer que ni creyente es? Y me pides que vaya ahí. Señor, no, mejor me quedo aquí. A veces te digo, tenemos tanto en común con Elías, ¿no? Ese no tiene ni en qué caerse muerto, Señor, y me quieres enviar ahí. No puede ser. Yo le voy a tener que poner en vez de que ella me dé. Y luchamos. Cuando en realidad, cuando Dios dice, ve, haz, no es porque nosotros estamos exentos de nuestra capacidad de pensamiento, sino que la obediencia es a pesar de y en contra de, voy Señor, tú sabes cómo hacerlo. Pero lo envió Dios a una ciudad llamada Sarepta. ¿Qué de especial tiene Sarepta? Todos estaban muriendo de hambre. Pero Dios estaba puliendo a su profeta. Sarepta significa lugar de refinamiento, lugar de depuración, lugar de extraer lo incompatible para hacerlo más puro como el oro. Y a veces tú y yo estamos en Sarepta, moldeándonos Dios en medio de las condiciones que vivimos para extraer lo incompatible y para darle mayor valor y pureza a lo que somos delante de sus ojos. ¿No nos gusta? Claro que no, porque son procesos que confrontan, hay dolor. Es retirar todo lo que hemos permitido adherirse a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Y Dios lo va a retirar porque no es compatible con los planes que Dios tiene para mañana. Dios nos va a refinar y no es como nosotros deseamos. Porque el día que tú y yo le dijimos, Señor, como tú digas, el día que tú digas, Él entonces estará obrando de una manera en que va a haber crisis, pero estará depurando nuestra vida, nuestra fe, cambiando nuestros pensamientos, moldeándonos ahora para la nueva etapa donde vamos a alcanzarla. Mientras ese proceso está ahí, Dios está creyendo, esperando que vamos a superarla para lograr llegar a ese lugar.
Dios nunca va a permitir algo en tu vida que no sea capaz de aportar algo. Todo lo que Dios hace tiene propósitos. Él es un Dios de propósitos. Y aun cuando no lo entendamos, cuando no logremos descifrar los enigmas que convergen en nuestra situación, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Dios puede permitir algunas de ellas porque van a ser útiles para sus planes. Recuerda, tal vez estemos entrando a Sarepta, no saliendo de Sarepta. Tal vez estamos en Sarepta, es decir, en el proceso en el cual hoy estás. Tal vez doloroso, demandante, sin trabajo, sin recursos. Es el lugar donde Dios está refinando. ¿Habría necesidad de refinar a su profeta? Por supuesto. ¿Habrá necesidad de que Dios depure nuestra vida? Por supuesto. Porque el propósito de Dios es que tú y yo reflejemos a Cristo Jesús. Ese es el propósito. Dios conocerá lo que hoy enfrentamos. Luzmi estaba mencionando una de las más grandes verdades. Solo Dios puede dar lo que necesitamos. Dios conoce dónde estás parado, qué estás enfrentando. Tal vez llegamos a Sarepta a veces por voluntad propia, no porque Dios nos llevó, sino porque nuestras condiciones, nuestras decisiones nos han llevado ahí. Pero Dios la aprovechará Sarepta para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando crucemos y estemos en Sarepta, Dios cumplirá su promesa. Dios no tiene productos a medio hacer. Dios es experto en concluir sus procesos, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Porque el que comenzó en ustedes la buena obra, la dejará inconclusa, dice la Biblia. La perfeccionará. Y yo me cuento entre aquellos que cuando estamos bajo este proceso es crítico, es doloroso, demandante, extenuante. Pero es ahí donde nuestra fe necesita afirmarse y decir: Señor, toma mi mano, yo quiero seguir adelante. Es en su presencia donde fuerzas nuevas pueden venir, donde el cansado recibe una nueva inyección de poder para seguir adelante. El salmista declaró: aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y es que nos desgastamos en Sarepta, pero nos desgastamos con un propósito: ser más útiles para nuestro Dios. Gracias. Como Elías, estamos caminando, continuamos la senda. La carrera que tú y yo tenemos no ha concluido, apenas inicia. Tal vez estamos a un cuarto o a la mitad, pero necesito decirte algo: tú no te vas a ir de esta tierra a menos que sean por dos cosas: por desobediencia o hasta que Dios cumpla su propósito en ti. Sencillo para el cristiano. Podemos irnos antes de por voluntad propia, por acciones no gratas, como dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estamos entrando en esa faceta. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que muchos duermen anticipadamente. No era su tiempo, pero se fueron. Y la otra es: no te dejaré hasta que no haya cumplido lo que te he prometido. Amén. Así que no te apresures para sacar boleto ni reservación antes de tiempo. Dios tiene su plan y su propósito. ¿Cuándo? Él lo sabe. Pero mientras caminemos con Él, tendremos esa certeza. El día que Dios lo define, lo vamos a hacer. Qué maravilloso. Y tú y yo deberíamos tener esa certeza. Mientras camino en obediencia con el Señor, sé que
que estoy en sus planes. Cada mañana Dios nos da la oportunidad. Cada día nos dice a través de permitirnos sus bondades y misericordias, todavía estás dentro de mis planes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios dará la orden de bendición cuando Él conoce exactamente el día y la hora. No desmayemos. No desfallezcamos ante la oposición, ante la aparente demora que ha tardado meses o años. Pero tarde o temprano, en un instante, cuando Dios declare esa palabra, no habrá enemigo que pueda impedir la bendición de Dios llenar nuestra vida. Cuando Dios declara la palabra, el mar se abre. Cuando el Señor declara la palabra, la tormenta se detiene. Cuando Dios declara la palabra, la bendición sea derramada de los cielos. Esa es la certeza que necesitamos mantener intacta. A quien pertenecemos, a quien servimos y adoramos, Él sigue siendo nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor. ¿Qué medios utilizará el Señor para enviar la respuesta a tu necesidad? ¿Qué medios estás esperando que Dios realice para superar la condición actual? Permíteme agregar, Dios puede utilizar diversidad de medios. El más débil solo puede ser el medio que Dios utilice para hacer que su bendición nos alcance. Él tiene medios naturales como los cuervos, como el arroyo. Medios físicos que es la viuda. Medios espirituales que pueden ser ángeles. Él no está limitado. ¿Nos limitaremos nosotros por lo que vemos, experimentamos o donde estamos inmersos? Si Dios va a usar este medio donde estamos como Sarepta para depurar, definir nuestra vida, Dios también entonces, concluido su procedimiento de pureza, enviará la bendición. Enviará la respuesta. Justo ahí es donde debemos entonces esperar. Donde el Señor envió a Elías, donde él ni siquiera había pensado. La mente de Elías estaba entre dos pensamientos. Señor, vengo de la bendición y ahora me envías donde no hay nada. Y ahora me llevas con quien menos tiene. Pero la palabra del Señor anticipadamente dice, he dado la orden, la bendición llegará. El día vendrá cuando nuestra tristeza dará lugar al gozo, cuando danzaremos con alegría, cuando la tristeza no será más que una parte de la historia, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Dará la tristeza el lugar para nosotros testificar y proclamar, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Él es mi rey a quien sirvo y pertenezco. Y diremos como Moisés, ¿quién como el Señor que hace cosas grandes? Y tomaremos el pandero y como Miriam con sus danzantes celebrarán con gozo y alegría las victorias del Señor sobre nuestra vida. Amén. Eso es lo que esperamos. El Dios de Elías es el Dios nuestro. Y si actuamos como Elías en obediencia y fidelidad, determinando creer que Dios lo va a hacer a pesar del medio ambiente donde estamos, donde no hay recursos, donde no hay provisión, donde no existe aparentemente nada, Dios es experto en hacer posible lo imposible. Esa es la escuela de Elías. ¿Por qué nos dejaría el Señor entonces estos ejemplos? Para mostrarnos que Dios trata con personas ordinarias para hacer que las cosas sean extraordinarias. Aprovechemos entonces esta ocasión. Señor, ya me cansé, pero si hay algo más que hay que sacar de aquí,
Disponible y dispuesto estoy, Señor. No quiero volver a repetir este proceso. No quiero estar otra vez en el horno, aunque vendrán otros tipos de hornos. Pero este de refinamiento, si es el que Dios desea utilizar para darnos esa depuración, es mejor estar hoy aquí que el día de mañana entrar en otra etapa. Es mejor decir, sí, Señor, como tú quieres. Y sea entonces la libertad que tanto necesito. Dios es bueno y Dios es fiel. Y la victoria es para nosotros. La respuesta llegará y ese día nos gozaremos al celebrar la grandeza una vez más de quien dijo, yo lo haré, yo lo haré. Señor. Esa es la fe que tú y yo entonces necesitamos desarrollar. Del monte a la cueva, de los cuervos a Sarepta, y ya vendrá después el tiempo de los milagros. Vamos a ponernos de pie. ¿Te das cuenta cómo Dios nos va llevando paso a paso? Nosotros necesitamos el milagro aquí y ahora. Pero Dios dice, espera, todavía faltan algunas pequeñas cositas que son vitales para eso. La semana anterior oramos y testifiqué acerca de Raquel, Efraín, nuestra hija. Pues en la semana les regalaron una despensa enorme. Dices, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Y es donde tú puedes decir, Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. Eso a mí me alienta y me retira un peso como papá de saber que la distancia me puede limitar, pero la oración no está limitada por esa distancia. Dios está ahí y Dios sabe cómo hacerlo. Y Él tiene a quién, en dónde y cuándo. He dado la orden de bendición. Así que no miremos a los medios. Confiemos en la fuente, que es quien da la orden y define todas las cosas. Cierra tus ojos, por favor. Y te voy a invitar para que tú hables con Dios. Le expongas una vez más cuanto experimentas a causa de las condiciones de tu presente. Pero agrega, Señor, si esto es para cambiar, depurar, refinarme para caminar contigo, Señor, cumple tu propósito. Caminar contigo, Señor, es la más grande de mis prioridades. Pero si algo limita a mi fe, a mi conducta, Señor, hoy escuchamos como Elías, ve a Sarepta. Y aquí estamos hoy, Señor. Límpianos, porque solo lo valioso se limpia. Y estamos agradecidos porque somos de gran valor delante de tus ojos, Señor. Y ayúdanos a ser el creyente requerido por ti, Señor. Padre, me uno a la necesidad de mis hermanos. Hay necesidades financieras en una enorme demanda, Señor. Cantidades exuberantes que necesitan, Señor, ser solventadas, pero ¿cómo hacerlo si nuestros recursos son insuficientes?
Solo tu riqueza puede ser capaz, Señor, de proveer y superarlo, mi Dios. Padre, cuántos compromisos adquiridos sin poderse cumplir, Señor. Y hoy ante ti una vez más colocamos cada aspecto que impacta nuestro presente. Solo tu palabra, al ser declarada, Señor, cambiará radicalmente nuestro presente y alterará nuestro futuro, Señor. Cuántas condiciones en el hogar, y solo tu intervención divina puede cambiar cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti nos rendimos. Tú eres la fuente de toda provisión, Señor, y nos entregamos a ti porque depender y aprender a depender de ti, Señor, es una lección difícil, pero nos has dado muestras cada día de estar con nosotros y de suplir nuestras necesidades. Señor, abre las puertas necesarias. Tú eres creativo para tocar vidas, corazones, voluntades. No existen impedimentos para ti, Señor. No hay condición que tu poder no pueda cambiar, mi Dios. No existen, Señor, puertas que no puedas abrir, Señor. No hay corazón tan duro que tu palabra no pueda, Señor, romper. Padre, tu palabra dice que aún el corazón de la autoridad tú le inclinas para convertirle en un canal a través del cual tu gracia, tu amor, tu bondad y poder pueden fluir, Señor. Padre, clamamos a ti hoy, Señor. Libera, salva y rescata a cada familia, a cada uno de nosotros, Dios. Y permítenos ver tu gloria una vez más. Descubrir tu grandeza, majestad y poder, Señor. Hoy escuchamos al inicio: ¿qué quieres que te haga? Y esto es lo que tanto necesitamos. Solo tú lo puedes hacer. Nadie más, Señor. Cansados de nuestros caminos, infructuosos nuestros esfuerzos, pero solo tú tienes el poder para lograrlo, Señor. Gracias, porque sé que tú lo estás haciendo. Sé, mi Dios, que nada te detendrá, porque nada es difícil para ti, Señor. Muchas gracias.